Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, Lick, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches, Lizzy. Los demás, ¿qué tal? Buenas Muy buenas noches. noches, ¿cómo están? Buenas noches, Sida. Buenas noches, Minor. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Cuéntenme, ¿salieron a vacacionar o se quedaron en casa? En casa. En Ok. casa, Lick, en casa. En casa. Está bueno. ¿Haciendo tareas o protegiéndose del COVID? Ambas, ¿verdad? Estudiando el examen, Lick, estudiando. Ok. Qué bueno, ¿verdad? Listo, entonces, ok, vamos a esperar que vengan más personas en lo que estoy buscando la diapositiva y vamos a esperar que vengan más personas. Y ojalá que vengan todos, porque ese obviamente es el chiste, de que se involucre una mayor cantidad de personas posibles. Y vamos a esperar unos minutitos entonces en lo que estoy buscando la presentación. Ok, vamos entonces a empezar a pasar lista. Hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles, vamos a ver, 7. miércoles 7 de abril, listo, comencemos. Ana, ahí está Ana, listo. Angélica, Presente, Lick. ok, excelente. Angélica, Angélica, no está Angélica. Ok, pero la vamos a excusar porque Angélica está haciendo ahorita, pues ella es interna de medicina, entonces la vamos a excusar porque a lo mejor está en turno. Vamos a excusarla entonces. Vamos a ver, Brian Eduardo. Brian Eduardo no está ahí. Ok, el grupo de Brian, ¿dónde está Brian? Creo que está Isis. Isis, ¿usted sabe si Brian va a continuar? No sé, Lick, la verdad, pues. Ok, ¿se involucró con ustedes en la presentación? Ahorita que hay para tomografía. Sí, ahorita sí. Ok, pero no se ha presentado. Dígale que lo esperamos aquí, que cualquier cosa, obviamente que se excuse, pero si ni siquiera está avisándome que va a faltar, que está faltando por cualquier motivo, entonces ahí yo asumo de que ya está retirando la clase. Está bien, Nick, yo Si me le ayudan aviso. eso, sí, porque Sí, sí. como usted está más en contacto con él, entonces, bueno, vamos a ver, Carlos Cruz, ¿se encuentra ahí Carlos Cruz? Carlos Cruz, no, parece que no ha venido, pero a veces llega tarde, vamos a ver, entonces, Cristian, ¿se encuentra ahí Cristian? No, no está Cristian. Ok, Daniel, ahí está Daniel, listo. Delma, Presente. listo. Delma, no está Delma.
Ok, esperemos que Delma se incorpore después porque parece ser que ya sale el trabajo hasta ahora. El SIDA. Ahí está el SIDA. Presente. Listo. Frander. Frander. ¿No está Frander? Ok, Isis. Ahí está Isis. Yesmi. Yesmi, vamos a ver, Yesmi. Me escribió que tenía problemas de energía. Ok, vamos a usar a Yesmi entonces. Vamos a usar a Yesmi. Lindsay, ahí está Lindsay. Marcela. Marcela, ahí está Marcela, listo. María Antonia. Presente. Listo. Marjorie, ahí está Marjorie. Minor, listo, Minor. Natalia. Natalia. Ahí está Natalia. Solo que no se le escucha. ¿Está ahí Natalia? Natalia. Natalia, parece que no responde. Ok, esperemos que responda. Presente, Lick, presente. Excelente. Rosa, ahí está Rosa. Saulo. Listo, Saulo. Jaisel. Ok, no está Jaisel. Carmen. ¿Se encuentra ahí Carmen? Carmen. No, no está Carmen. Ok. Vamos a ver entonces por mientras las personas de las 14:00, ¿quiénes están aquí? Ingrid, presente. Listo, Ingrid está aquí. ¿Quién más? Me fijé que ve otra persona. Ok, Kimberly. Listo, ahí está Kimberly. Vamos a ver Kimberly. Entonces, finalmente no llegó Kevin, no llegó Gemima, no llegó Génesis y Desmi, no llegó. Vamos a ver. Nuevamente, con los de las 6, fíjense muy bien. No tengo a Brian, no tengo a Carlos, no tengo a Cristian, no tengo a Delma, no tengo a Frander, no tengo a Jaisel y no tengo a Carmen. ¿Qué habrá pasado con estas personas? No sé si me pueden ayudar las personas, por favor, que tienen comunicación con ellos. No sé si me ayudan, por favor, porque, o sea, me extraña, porque estamos todos de la casa. Otra cosa es que fuera una hora, fuera esta hora y fuera presencial. Obviamente, a lo mejor ahí sí comprendería que, porque la falta, pero todos están desde la casa. Lick, Cristian dijo que se había excusado ahorita con usted. Dijo que tiene problemas de energía. Ok. Vamos a revisar después. Sí, porque no he revisado el celular ahorita. Entonces, bueno, asumamos entonces que Carlos y parece que Carmen también tienen problemas. Está bien, ¿qué pasa con las demás personas? ¿Qué pasa con Jason? ¿Qué pasa con Frander? ¿Qué pasa con Delma? ¿Y qué pasa con Carlos y con Brian? Porque es que está el asunto. O sea, estamos todos desde la casa o de la comodidad del trabajo. Y entonces sucede esto. O sea, se ve mucha informalidad en la asistencia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay problemas de conexión, hay problemas para la recarga de internet, no sé. Porque otra cosa fuera la actividad presencial, que a esta hora a lo mejor sea difícil, por la hora que es de noche, estar asistiendo, pero esto me extraña. Bueno, dígale a Cristian que si puede conectarse al transcurso de la clase, perfecto. Y a Carmen también, si me pueden ayudar. Pero en no, no se conectan, bueno, está bien. Pero aquí nos esperamos. Gracias, Lindsay. Listo, vamos a comenzar con la clase entonces. Vamos a comenzar entonces con la clase. Y obviamente esperando de que hayan visto previamente el material que subí, simplemente tenían que ver el video que les mandé para que podamos discutir estas cositas ahorita. Entonces, vamos a ver. ¿Logran ver la presentación en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí. Sí, Listo. Excelente. Estamos
Entonces vamos a comenzar entonces. Fíjense, bueno, primeramente, concepciones básicas. Concepciones básicas sobre esto. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahorita en la resonancia magnética? Fíjense que la resonancia magnética, por lo menos de todas las modalidades que hemos visto hasta ahorita, es la más compleja. Es muy compleja en el procesamiento de protección de imágenes. Es muy compleja en cuanto al equipo, es decir, en cuanto al equipo, en cuanto al procesamiento de imágenes. Y entonces, en ese sentido, la resonancia puede llegar a ser un tema muy complejo. ¿Qué es lo que yo intento con esto? Ahorita lo que intento es que simplemente vayamos conociendo las características básicas de lo que es la resonancia magnética. Ya empezando a ver lo básico, ya podemos ir empezando a ver cositas más complejas, hasta el punto de que nosotros podamos ver ciertos factores ya que van a ser muy involucrados con la imagen, que van a ser muy involucrados con el estudio. Una manera parecida como iniciamos con tomografía. Ustedes vieron que en tomografía iniciamos con lo básico y ya a medida vamos viendo lo básico ya podemos ir introduciendo cositas complejas. Algo así diseñado esta clase, vamos a ver cositas básicas, vamos a empezar a ver cosas muy básicas, elementales, simplemente para que vayamos conociendo los aspectos fundamentales del estudio. Y una vez que ya nos vayamos familiarizando con esto, ya podemos ya empezar a hablar de cositas complejas. Entonces, vamos a empezar y obviamente asumiendo que han puesto su parte, que han visto el video, que lo subí antes de la Semana Santa, pero obviamente les di también chance ayer para que lo terminaran de ver y asumiendo, por supuesto, han puesto su parte. Entonces vamos a comenzar a discutir a manera de repaso ese tema, porque este tema, simplemente a manera de repaso, recalcar algunas cositas, que ustedes me recuerden también algunas cosas de lo que estaba en la grabación. Entonces vamos a comenzar. Y comencemos con lo básico, con lo elemental. Fíjense que el equipo de resonancia magnética, el proceso de adquisición del estudio, o sea, el proceso para el cual nosotros tenemos la imagen, es distinto al de los otros estudios que hemos visto ahorita. Aquí, en la resonancia magnética, nosotros ya no utilizamos rayos X. Ya los rayos X en la resonancia magnética ya no se utilizan. Esto cambia. Entonces, lo primero que cambia es que se utiliza un imán. Se utiliza un imán muy fuerte. Estamos hablando de un imán que inclusive es tan fuerte que es capaz de jalar un carro. Imagínense lo potente que puede ser ese imán. Entonces, aquí lo que cambia es que empezamos a utilizar un imán. Este imán es súper potente, emite un campo magnético muy intenso y es esencial porque esto nos va a ayudar muchísimo a tener información atómica del paciente. Lo siguiente, fíjense que, bueno, creo que pequé un poquito, utilizamos siempre radiación en la resonancia magnética, pero ahora ya no utilizamos radiación ionizante, sino que utilizamos otro tipo de radiación conocida como radiación no ionizante. Ahora, si ustedes recordarán en su clase dentro de la radio, ustedes recordarán que viene un tema llamado de espectro electromagnético. En ese tema del espectro electromagnético, recordarán que hay un fotón, que un fotón viaja a diferentes frecuencias o longitudes de onda, y que, por ejemplo, cuando cumple con ciertos valores de frecuencia, ese fotón se convierte en luz. Y cuando ese fotón envía también otro valor de frecuencia, se convierte en rayos X. Y también vieron de que un fotón cuando viaja a una frecuencia muy baja, usualmente es una radiofrecuencia. No sé si recordarán esa parte. ¿Recordarán esa parte en su momento cuando lo vieron? Sí, en la parte también de los electronvolt que libera en resonancia magnética viene siendo 10 elevado a negativo 6, Ok, que viene siendo la parte del electronvolt, 1 GHz. es correcto. Es correcto. Entonces, ok, denme un momentito, por favor. Solo voy a tomar un vaso con agua. Permítame un momento, que estoy hablando de las 5. Estoy con la clase anterior y denme un momentito.
Ok, disculpen. Entonces, como les decía y como nos compartió su compañero Minor, entonces nosotros podemos identificar las radiofrecuencias. Y fíjense que las radiofrecuencias no son nada más que la misma partícula que los rayos X, pero viajando a una menor frecuencia. Lo que obviamente, si ustedes recordarán que hay una relación entre frecuencia y energía, verán de que las radiofrecuencias no son nada más que la misma partícula, entonces de rayos X viajando a una menor energía. Eso es precisamente las frecuencias. Y como viajan a una menor energía, la energía es tan baja que al pasar por una persona no genera daños en la persona que puedan repercutir después en daños secundarios de la reacción. Entonces, aquí utilizamos siempre un tipo de reacción, pero es una reacción que no genera efectos adversos en la salud del paciente, que son las radiofrecuencias. Entonces, se aclara esto. Y hay una otra parte, el tejido remite parte de la energía subida en forma parte de señal, pero eso, bueno, eso lo vamos a ver después cuando vemos por el proceso de adquisición de imagen. Pero bueno, ya podemos ver algunas peculiaridades de este estudio. Y bueno, vamos ya partiendo con lo básico, vamos discutiendo otras cositas. Y lo principal y lo característico de este estudio también de la imagen son los modos de contraste que yo puedo ver, o sea, los modos de visualización de la imagen que yo puedo apreciar, que yo las puedo apreciar. Entonces, como lo dije en su momento, y ustedes ya lo vieron, hay tres tipos de principales, ¿verdad? Estándares, porque también podemos ver clasificaciones más avanzadas, por ejemplo, la inversion recovery, que es la recuperación de inversión, o phase saturation, o lo que es también la espectroscopía, pero son ya cositas también un poquito más avanzadas, que algunas de ellas sí las vamos a estar viendo, pero por el momento podemos comenzar con lo básico. Y fíjense que por lo menos en una resonancia magnética estándar, o conocida como resonancia magnética convencional, yo puedo estar visualizando la imagen con esos tres tipos de modos de contraste que ven ustedes aquí. Lo puedo ver en densidad protónica, en T1 y en T2. Y vamos a ver ahí que haya estudiado y que recuerde qué indicaba la imagen de densidad protónica, qué información nos daba la densidad protónica, qué es lo que nos dice en la imagen. ¿Alguien que haya visto esa parte? Es donde se visualizan las imágenes con la densidad de protones. Ok. Densidad. De protones. Excelente, ahí está. Densidad protón. Y de hecho el mismo nombre lo indica, ¿verdad? Ahora, fíjese que, sí, densidad de protones. ¿Se visualiza? Densidad de protones. Y de hecho su mismo nombre lo dice. De hecho su mismo nombre lo indica, densidad de protones. Y fíjense que también lo podemos ver así de otra manera. Nosotros sabemos bien de que un átomo, cuando hablamos de un protón, nos referimos a un núcleo de hidrógeno. Entonces lo podemos ver así. Lo podemos ver como concentración de átomos de hidrógeno. Átomos de hidrógeno. Así lo podemos estar viendo. Esto básicamente la imagen de densidad protónica. Es una concentración de átomos de hidrógeno. Visualizas la imagen. Entonces, usualmente, bueno, siempre, si ustedes ven una parte de la imagen que es clara, es porque en la densidad protónica hay una alta concentración de átomos de hidrógeno en esta parte de la anatomía. Si ustedes, por ejemplo, ven una parte de la anatomía que ya se visualiza con una anatomía muy oscura, entonces ya estamos hablando de una menor concentración de átomos de hidrógeno. Y por ejemplo, ya en la parte, por ejemplo, aquí donde está el cráneo, ustedes lo pueden ver así muy oscuro, precisamente porque hay una menor concentración de átomos de hidrógeno. Entonces, fíjense que la concentración de átomos de hidrógeno va a estar marcada, va a depender muchísimo de las tonalidades que vos estás viendo en la imagen. Que, por cierto, aquí yo en vez de estar diciendo tonalidades claras y tonalidades oscuras, yo introduzco el término hiperdenso, que ya me refiero, por supuesto, a las tonalidades claras, es la misma idea de hiperintenso, hiperintenso, lo confundí con el de tomografía, hiperintenso.
Tonalidades claras. Claras. Que si se fijan bien es la misma idea de hiperdenso, de tomografía, pero aquí se suele conocer como hiperintenso. Y también está la parte hipointenso. Tonalidades oscuras. Lick, también Ajá. estuve investigando algo relacionado con las moléculas de hidrógeno que tenemos, que Ujú. también se caracteriza con la parte de hip- eh, hipertónico, isotónico, hipotónico también. Sí, Pero eso sí viene siendo en la parte de los protones. de hecho es la misma idea. Tónico, que es la tonalidad. Pues sí, pues es la misma idea, fíjense. Sí, es la misma referencia. Entonces, esa es la manera en que lo vamos a estar nombrando las tonalidades. Ahora, fíjense muy bien, entonces, como vemos aquí también, tenemos modos de contraste T1 y T2. Y lo que marca el modo de contraste T1 y T2 ya marca sobre todo la manera en que va a estar interaccionando las moléculas de la estructura con el campo magnético. Pero eso ya lo vamos a estar viendo más adelantito, pero por el momento ustedes pueden adelantar algo. ¿Qué relación hay entre una imagen de T1 y una imagen de T2? ¿Qué relación es la que vieron ustedes que había? Lo que yo detecté es la inversión de colores. ¿Sí? Correcto, es la inversión de colores. Hay una inversión de colores, una inversión de En contraste. radiografía convencional computarizada también se le puede aplicar. Si uno quiere ver Ah, algo en la parte oscura que se ve en T1, ujú. ahí, y uno lo pasa a T2, uno puede ver objetos pequeños o algo que tenga un hematoma eh, y se puede apreciar mucho más. Es cuando se hace la inversión de colores y ver lo que no podemos ver. Incluso podemos hacer zoom en la imagen y se puede Sí, observar mucho mejor el objeto o la anomalía. sí, ahora, perfecto. Solo que aquí, fíjense muy bien que el T2 se obtiene en el mismo, al momento en que yo esté obteniendo información del paciente. Se obtiene en el mismo proceso de información. Y precisamente eso es lo que nos dice, su compañero, que en T2 lo que marca es cierta información que a lo mejor no se podía obtener muy bien en T1. Cierta información de ciertos tejidos que a lo mejor no brinda mucha información en T1, van a estar dando mejor información en T2. Es una de las ventajas de la inversión de contraste. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, que tengo que considerar en cuenta. Vamos a ver después que para estar viendo una imagen en T2 va a afectar lo que es el tiempo, o sea, el tiempo de adquisición va a ser distinto, de acuerdo para T1 y para T2, y después vamos a estar viendo exactamente de dónde viene GT1 y dónde viene GT2. Y también vamos a ver exactamente cómo se clasifica ciertos tejidos con T1 y ciertos tejidos con T2. Pero bueno, esto es una muy buena manera de comenzar. Es una muy buena manera de ir avanzando. Y vamos con lo siguiente. Fíjense que al igual de que en tomografía, nosotros podemos obtener la imagen de los tres planos, axial, sagital y coronal, en la resonancia magnética. La misma idea. La misma idea de tomografía también la veo yo en la resonancia magnética, en donde yo pueda estar obteniendo una imagen de los tres planos, axial, sagital y coronal. Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta y van a ver que después lo vamos a estar hablando de detalle. Fíjense que yo puedo configurar el estudio para que solo me obtenga la imagen axial en el estudio. Se puede perfectamente configurar y de hecho puede ser muy útil si yo quiero reducir el tiempo de escaneo. Pero yo también puedo configurar el tiempo el estudio para que me obtenga simultáneamente los tres planos de imágenes, así como ven aquí, el axial, sagital y coronal. Y de hecho, esto es una muy buena ventaja de lo que son los tres planos de la imagen de resonancia, que los tres planos de la imagen de resonancia me van a mostrar un buen detalle. ¿Qué pasaba en la tomografía? Fíjense que, bueno, no sé realmente cómo están ustedes, no sé realmente qué tanto vieron en su laboratorio. A lo mejor me confirmen ustedes. ¿Qué es lo que vieron ustedes de los planos sagital y coronal referentes a la plano axial en lo que era la tomografía computarizada?
¿Qué es lo que vieron en su laboratorio? Porque ustedes llevan un laboratorio exclusivo para lo que es la imagen de tomografía. ¿Qué es lo que aprendieron en esa parte? Vamos a ver, te escucho, mucho silencio. O sea, ¿qué vieron ustedes en los laboratorios de tomografía que pasaba con los planos sagital y coronal comparándolos con el axial? Que estaba la modalidad 3D en reconstrucción. No precisamente eso. Bueno, lo voy a concretar entonces. Lo que pasa en tomografía, fíjense muy bien que en tomografía, este plano sagital y coronal se obtiene a partir de la información del plano axial. O sea, se reconstruye a partir de la información del plano axial. ¿Qué es lo que sucede? En tomografía, este plano sagital y coronal, como no se obtiene directamente del paciente, sino que por un proceso de reconstrucción a partir del axial, va a tener muchísimo menos detalle. ¿Qué pasa en la resonancia magnética? En la resonancia magnética, si yo quiero visualizar los tres planos, esta información lo tiene directamente el paciente lo tiene. Y esto hace que los tres planos se me miren muy detalladamente, así como están viendo aquí. Si yo quisiera mirar esto mismo en tomografía, voy a mirar el plano axial con buen detalle, pero voy a mirar un poquito menor detalle en el sagital y coronal, precisamente por la manera en cómo se obtiene el sagital y coronal. Eso es lo que sucedía. Y esto es una muy buena comparativa, la resonancia y la tomografía. Vamos a ver. Otra cosa, ¿qué información me puede dar una resonancia, perdón? Me da información morfológica, por supuesto. También me puede dar información fisiológica. Solo que esto ya es un tema un poquito más avanzado que se sale del tema de estudio. Por ejemplo, la difusión, perfusión, angiografía, que de hecho, eran temas que a ustedes les tocaba, bueno, que a ustedes les toca hacer lo que es la tomografía, que en la tomografía también puedo tener ese tipo de estudios en la tomografía, y también lo puedo tener yo en una resonancia. Y lo que es la espectroscopía, fíjense muy bien que ya es la composición molecular de los tejidos u órganos. Esto ya también son temas un poquito más avanzados, se salen ahorita de nuestro enfoque. Ahorita nos vamos a enfocar sobre todo en las modalidades que son en base a la morfología, es decir, en densidad protónica T1 y T2. Bueno, entonces, estos son los por ir mencionándolo para que vayamos conociendo todo esto. Y ahora vamos con el medio de contraste. Y vamos a ver. El medio de contraste. En IRM se usa compuestos con gadolinio con medio de contraste. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué creen ustedes que se utiliza el gadolinio como medio de contraste? ¿Por qué? Por sus propiedades. Tiene interacción con el campo magnético. Sí, Ferromagnético, como dicen. sí. Ahí está. Por las propiedades magnéticas del material. Ahí está. Propiedades magnéticas del material. Y de hecho, fíjense muy bien que si ustedes ya en su momento, en su práctica o en la parte clínica, si ustedes acercan el botecito de gadolinio a un imán, ustedes van a ver de que el gadolinio se va a atraer al imán. Y es precisamente por las propiedades magnéticas que tiene el gadolinio. Porque el gadolinio interacciona muy bien con el campo magnético del equipo. Entonces esto hace que las regiones donde se centra el gadolinio, como estamos viendo aquí, se van a ver muy detalladamente, precisamente porque esa parte donde está centrado el gadolinio va a interaccionar muy bien con el campo magnético. Ahora, comparemos esto, comparémoslo, por ejemplo, cuando quiera los medios de contraste de tomografía. Vamos a ver, ¿qué medios de contraste aprendieron ustedes que utilizaban tomografía? Según lo que aprendieron en el laboratorio, porque esta cosa, esto no lo vemos, no tenemos tanto este enfoque en la clase, sino que esto lo abordan en su laboratorio. No sé si me ayudan entonces con esta pregunta, ¿qué medios de contraste se utiliza, mejor dicho, en tomografía? ¿Qué es lo que vieron ustedes que utilizan en tomografía? ¿Cuáles medios de contraste? El yodado hidrosoluble. Ajá, vale. ¿Materiales en base a yodo? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál otro?
El bario. Excelente, excelente material invasivo. Excelente. Ahora, ayúdeme con lo siguiente, y esto lo pueden investigar ahorita, creo que lo pueden investigar ahorita perfectamente en Google. Ayúdeme, ¿cuánto es el número atómico del yodo? ¿Cuánto es el número atómico del yodo? ¿Y cuánto es el número atómico del bario? El bario también. ¿Cuánto es? ¿Alguien que me ayude con ese dato? ¿Y me lo pueda dar? Del bario es el 56. Excelente, 56. ¿Y el de El yodo, yodo? el 53. Excelente. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba con estos medios de contraste en tomografía? Estos medios de contraste tenían que tener un número atómico alto. ¿Por qué? Porque la manera en que se obtenía una imagen en tomografía era en base a los cambios de densidades en lo que son los distintos órganos y tejidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? El medio de contraste en tomografía tenía que tener un número atómico alto, porque esto me ayudaba muchísimo a estar incrementando las diferencias de contraste en el tejido. Ahora, ¿qué pasaba? Yo, en la resonancia magnética, yo ya no me enfoco en el número atómico del material, sino que me enfoco sobre todo en las propiedades magnéticas del material por la forma en que se obtiene la imagen, porque la imagen ya no se obtiene en base a cambios de contraste por el paso de rayos X en base a la densidad del material, sino que se obtiene en base a cómo interactúa el material tejido con el campo magnético. Entonces, es una correlación inicial que la razón por la cual utilizo ciertos materiales ahora en la resonancia magnética cambia, ya no es por la misma idea de la tomografía, sino que ya el principio físico cambia. Entonces, vamos a continuar. Continuemos. Y fíjense muy bien, las características bases de la imagen, por ejemplo, el espesor de corte, todavía también se aplica en la resonancia magnética. Ese momento cuando vimos el espesor de corte, también se aplica también aquí. También el Boxel, porque recuerden que es una representación tridimensional que estamos viendo en la resonancia. Entonces, la misma idea del Boxel también la vamos a estar viendo aquí. La misma idea del pixel también. La misma historia. Fíjense muy bien, la misma historia de cortes, de espesor de corte, de Boxel. Aquí también se aplica. Porque es una imagen también en tercera dimensión, o sea, en representación tridimensional. Ahora, vamos a ver. Hay otra situación del espesor de corte que también se va a estar aplicando aquí en la resonancia. Por el momento, según lo que vimos nosotros en su momento en tomografía, ¿qué tipo de imagen? La primera ustedes que me daba una imagen con un espesor de corte pequeño. ¿Qué tipo de imagen aprenden ustedes que me da un espesor de corte pequeño? ¿Qué es lo que aprenden ustedes? ¿Qué tipo de imagen? ¿Qué pasa con el detalle? ¿Qué pasa con el ruido? Una imagen mayor detallada, pero genera más ruido. Exactamente. Una imagen. Detalle. Pero mayor ruido. Exactamente, es lo que pasaba. ¿Y qué pasaba con una imagen que tenía un espesor de corte mayor? Un espesor de corte más grande. El detalle es menor y el ruido es menor. ¿Es correcto? Excelente. Sí, en efecto, el detalle es menor, el detalle va a ser menor. Pero obviamente el ruido iba a ser menor. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué sucede en la resonancia? Fíjense que en la resonancia pasa lo mismo. Exactamente la misma historia que lo que nosotros vimos en la tomografía. Ahora, ¿por qué sucede esto? Obviamente no sucede porque hay rayos X, sino que por otro proceso físico que hay ahí involucrado, pero siempre pasa lo mismo con los espesores de corte y la imagen. Esto mismo va a pasar en la resonancia magnética.
En la resonancia magnética, si yo quiero estar visualizando una imagen con un espesor de corte pequeño y una imagen con un espesor de corte grande, yo ya sé que la imagen de espesor de corte pequeño me va a estar brindando más detalle, pero más ruido. Y viceversa con la imagen de espesor de corte grande. Ahora, ¿por qué cambia esto? Esto cambia. Fíjense muy bien, aquí cambia la historia. En lugar de que el motivo por el cual pase esto tenga que ver involucrado el arreglo de rotatorio como pasa en tomografía, aquí va a estar involucrado los tipos de imanes que van a estar interaccionando con el paciente. Pero vamos a ver también en su momento por qué esto es así. Entonces, vamos a continuar. Y no sé, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer? Antes de continuar con la siguiente parte. No, ok, excelente. No hay ninguna pregunta. Vamos a continuar entonces. Continuemos. Vamos a ver. Entonces, bueno, hablemos un poquito de lo que es comparemos un poquito entonces ya la resonancia semántica y la tomografía. Porque como dije, tanto la resonancia semántica y tomografía brindan el mismo tipo de características espaciales de la imagen, es decir, imágenes con tres planos de visualización, imágenes con espesor de corte, imágenes ya con orientación tridimensional. Pero entonces comparemos en qué casos viene mejor una resonancia y en qué casos tal vez a lo mejor viene mejor una tomografía. Entonces comparemos aquí. Comparemos esto ahorita y, bueno, primero hablemos de las ventajas de la tomografía con respecto a de la resonancia con respecto a la tomografía. Hablamos primeramente de esto. Y lo primero que podemos identificar, y esto es lo clave, es que, obviamente, en la resonancia magnética yo no utilizo radiación ionizante. No utiliza radiación ionizante. Y esto es importante, obviamente, porque yo ya sé de que cualquier paciente que se someta a esto, e inclusive el tipo de instalaciones ya no van a tener que tener cuidado desde la radiación ionizante. Entonces ya aquí, ya los rayos X quedan atrás. Aquí es otra historia. Aquí ya empezamos aquí ya no se utiliza ese tipo de radiación que puede generar efectos adversos a la salud. Entonces esta es una muy buena ventaja. Comenzamos con esto. Y vamos a ver lo siguiente. Fíjense que por lo menos en lo que son las estructuras de tejidos suaves, por ejemplo el cerebro, o por ejemplo todo el sistema digestivo, el hígado, el estómago, todo lo que son estructuras suaves, me la va a estar dando muchísimo más detalle una imagen de resonancia magnética. Todo eso, o sea, la imagen de resonancia magnética, por ejemplo, una cerebro, me da con muchísimo mejor detalle que una tomografía. Por ejemplo, comparemos aquí tengo dos comparativas, por supuesto. Una tomografía de cerebro y una resonancia de cerebro en T2, donde están viendo una mejor estructura del cerebro. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? No lo escucho. En resonancia. Obviamente, resonancia, ¿verdad? Y sí, y precisamente por eso, por el hecho de que la imagen de resonancia es muchísimo más detallada en ese aspecto, es una ventaja clave. Es una ventaja clave en cuanto a todo, obviamente a las ventajas. Ahora, otra situación. Fíjense muy bien, como se los dije en su momento, las imágenes de resonancia son adquiridas directamente en cualquier orientación. ¿Qué significa eso? Como lo dije en su momento. Y aquí lo vuelvo a repetir. Las imágenes de los tres planos, el axial, el sagital y el coronal, yo los puedo tener directamente de la información del paciente. Y no indirectamente, y la sagital y coronal no indirectamente como pasaba en tomografía, que eso tenía a partir de la imagen del axial. Entonces esto es clave porque las tres planos de imágenes van a tener un buen detalle. Bueno, eso es una ventaja. Lo siguiente, los medios de contraste utilizados en resonancia magnética son menos agresivos que en tomografía. Vamos a ver, alguien que al momento de que vieron eso, ¿qué efectos adversos puede generar un medio de contraste en la salud? Según lo que quieren ustedes. Alergias.
Ok, perfecto. Deme un momento. ¿Qué efectos adversos se pueden presentar en medio de contraste? Ok, vamos a ver. Empecemos. Alergias, me dice. Sí, alergias. Obviamente, cuando algo se introduce, puede que tal vez el organismo no pueda asimilar, no lo pueda asimilar. Perfecto. ¿Qué otro factor adverso se puede presentar? ¿Qué otro factor adverso? Vamos a ver. Vieron esa parte de su laboratorio, ¿verdad? Yo asumo que sí. Yo asumo que sí. Dolor de cabeza, Dolor de cabeza. náuseas, vómitos. Okay, náuseas. Listo. Entonces, obviamente, estos efectos se vean reducidos con el uso de gadolínio. Y eso es una muy buena ventaja, obviamente, en los pacientes con de resonancia. Menos agresivos que los de tomografía. Perfecto, continuemos y comparemos ahora las desventajas. Vamos a ver, desventajas de la resonancia magnética con respecto a la tomografía. Lo primero es que fíjense que sí es verdad, obviamente, como comparamos la resonancia magnética del cerebro con la tomografía del cerebro, obviamente yo veo que la del cerebro me da mucho más detalle. Perdón, que la resonancia me da mucho más detalle. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es que fíjense que al momento de visualizar estructuras óseas, la tomografía realmente sí va a estar dando mejor detalle en las estructuras óseas que el estudio de resonancia. Y eso tiene un porqué. Y fíjense que eso tiene una explicación. Pero yo quiero que ustedes me ayuden con eso. ¿Por qué creen que pasa esto? Por la cantidad de hidrógeno que tiene lo que es el hueso con lo que son las células, o sea, el tejido. Es perfecto. Entonces, ayúdenme en lo siguiente. Vamos a ver si me ayudan los siguientes. No sé si hayan visto esto, Sucreta Anatomía, pero bueno, yo asumiría que sí, pero bueno, quién sabe. O a lo mejor nos ayudemos todos a responder esto. Vamos a ver si me pueden ayudar. ¿Qué composición? ¿De qué está compuesto el hueso? Vamos a ver. ¿De qué están compuestos? No sé si me pueden ayudar con esta pregunta. A lo mejor lo que recuerden. ¿Qué era lo que... ¿De qué estaba compuesto? ¿De qué estaba compuesto? De células Leak que se llaman osteocitos, no sé si es así. Pero no sé si me puede ayudar con los compuestos, carbono, calcio. Fosfato cálcico. Ajá. Ajá. Vamos a ver. Lo que recuerden, ¿verdad? Lo que me interesa es algo que recuerden, no es algo que a lo mejor estén buscando ahorita en internet, sino que lo que recuerden. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno de los principales es el fosfato de calcio. Excelente. ¿Qué más? Listo, entonces vamos a dejarlos aquí y ahora recuérdenme lo siguiente. ¿De qué está compuesto mayormente el tejido suave? ¿De qué creen ustedes que está compuesto mayormente? De hidrógeno. Ajá, perfecto, de hidrógeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme, no sé quién callado, por favor, hagamos esa clase dinámica. Puede ser de cartílago también.
Está bien, pero los compuestos, o sea, compuestos, hidrógeno, oxígeno, carbono, vaya, ahí está. Oxígeno, ahí está. Carbono. Y de hecho, fíjense que esta respuesta puede variar de acuerdo a quién. Bueno, es que si le preguntan, por ejemplo, un médico, obviamente le va a mencionar otra cosa, pero si le preguntan a un físico, un ingeniero, le va a responder esto. Pero obviamente, pero esta es una muy buena manera de responder a esto. Fíjense entonces ¿qué sucede? Las estructuras óseas tienen muy poca concentración de hidrógeno. ¿Qué sucede con esto? Esto me va a afectar muchísimo porque de estos compuestos, el que interactúa muchísimo mejor con el campo magnético, o sea, con el imán del equipo, es el hidrógeno. El hidrógeno es el que mejor interactúa con el campo magnético del equipo, o sea, con el imán del equipo. Es el que mejor interactúa. Y entonces, al ser el átomo que mejor interactúa, cualquier estructura que esté compuesta mayormente de hidrógeno se va a ver muy detalladamente en la imagen. ¿Qué pasa con las estructuras óseas? Las estructuras óseas tienen muy poca concentración de hidrógeno. Hay muy poca concentración de hidrógeno y esto me afecta muchísimo porque al no haber suficiente concentración de hidrógeno, las estructuras óseas me van a aparecer de menor calidad, van a generar menor información en imagen. Entonces, en resumidas cuentas, la razón obviamente es porque hay una menor concentración de hidrógeno. Esto es a resumidas cuentas, ¿verdad? Esta es la respuesta breve, sencilla, y podríamos responder a esto así de esta manera. Listo, vamos a ver. ¿Qué otra ventaja podemos identificar? Fíjense que la resonancia magnética no tiene las mismas precisiones espaciales que la tomografía. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, vaya, comparativa, digamos, a la profundidad a la cual se encuentra un tumor o al tamaño de un tumor, por ejemplo, al volumen de un tumor. A esa información espacial me refiero yo. Y no solo un tumor, sino que cualquier estructura anatómica. Por ejemplo, el volumen del corazón, lo que es la tomografía, o sea, da esa información con mayor precisión que, por ejemplo, una resonancia magnética. Y fíjense que esto es importante, por ejemplo, al momento de que yo quiera hacer cierta cirugía o ciertos tratamientos. Por ejemplo, imagínense un tratamiento de radioterapia, que ya por relacionarlo con el área, fíjense que un tratamiento de radioterapia necesita información, o sea, información espacial muy precisa. Muy precisa. Por ejemplo, cuánto sería el volumen de, por ejemplo, el tumor o a qué distancia precisamente está el tumor, por ejemplo, digamos en un caso de cáncer por ejemplo, digamos en un caso de cáncer por ejemplo, de mama, digamos a qué distancia está, por ejemplo, el tumor del corazón, o a qué distancia, por ejemplo, está el tumor de la médula o el tumor de los pulmones. Esta información espacial se representa con muchísima más precisión en la tomografía que en una resonancia magnética. Entonces, esa es una muy buena ventaja de la tomografía, comparándola con la resonancia magnética. Por eso es que ustedes van a ver, digamos que a lo mejor si alguien de ustedes se enfoca en la radioterapia, van a ver que en la radioterapia se utiliza más que todo la tomografía. ¿Por qué? Por el asunto de información espacial. Esto es un aspecto clave. Otra situación que podemos referenciar aquí es que los estudios de resonancia magnética duran bastante tiempo, o sea, pueden durar entre 15 a una hora. A una hora. Imagínense, por ejemplo, digamos un paciente de emergencia, digamos un paciente que haya tenido un accidente automovilístico y que se le necesita hacer un escaneo, obviamente, para saber exactamente cómo se encuentra el paciente. ¿Qué creen ustedes que pasaría si el paciente se somete a un estudio de 30 minutos en una resonancia magnética? ¿Qué creen ustedes que pasaría con ese paciente? Vamos a ver. ¿Puede repetir la pregunta de nuevo? Okay, ¿puede morirse?
Sí, puede morirse, exactamente. O sea, imagina, o sea, un paciente, por ejemplo, que haya sufrido un accidente automovilístico, que haya sido baleado, no se puede estar dándose el lujo de estar sometiéndole a un estudio de 30 minutos, 1 hora, porque obviamente puede morirse en ese lapso de tiempo. Entonces, una tomografía es más conveniente porque una tomografía dura menos tiempo. ¿Cuánto dura más o menos, por ejemplo? ¿Cuánto creen que dura más o menos una tomografía de cerebro? Con los estudios multicorte. ¿Cuánto creen que anda más o menos? Un par de segundos. Sí, más o menos ¿cuánto? ¿Cuánto más o menos? Solo en lo que es el escaneo, tal vez unos 3, 4 segundos. Sí, por ende, exactamente. Sí, por la posición del paciente también eso conviene unos 15 minutos totales más el estudio que se le va a realizar Ajá. para que se transporte rápido a cirugía. Entonces, fíjense muy bien que o sea, la resonancia magnética es mucho tiempo. Es mucho tiempo lo que dura comparándola con la tomografía. Otra cosa, fíjense que el estudio de resonancia magnética causa mucho ruido. Pero obviamente cuando digo ruido, es que lo que pasa es que como ya somos expertos en lo que es el ruido, nosotros ya sabemos bien que el ruido se puede interpretar como otra cosa, pero aquí me refiero a ruido. Ruido de sonido. Ruido de sonido, O exactamente. la velocidad que está haciendo. Al paciente se le colocan auriculares. Sí, se le pueden colocar auriculares, por supuesto, pero imagínense estar escuchando un ruido muy fuerte durante 30 minutos, 1 hora. ¿Cómo creen que se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes cuando escuchen un ruido así de fuerte durante bastante tiempo? Los niveles de ansiedad empiezan a subir. Eso Ajá. sí, claro. Sí, claro. Imagínense, por ejemplo, que escuchar la turbina, no tanto, pero más o menos una idea, la turbina de un avión o un carro acelerando durante 30 minutos. ¿Cómo se sentirían ustedes? Mareado, desequilibrado, no sé. Sí, es la misma, sí, eso mismo sucede. O sea, estar escuchando un sonido muy fuerte durante varios minutos, casi 1 hora, o sea, causa cierto estrés, mareo, ansiedad en el paciente. Entonces, imagínense si el paciente es un niño o si es una persona que sufre mucho estrés. Obviamente, son consideraciones que pasan, ¿verdad? Otra situación. Un paciente, por ejemplo, con aparatos eléctricos, por ejemplo, un marcapasos o placas metálicas, digamos una placa metálica en la cabeza o una prótesis metálica o prótesis o prótesis dentales o cualquier objeto metálico no puede ingresar al estudio. O sea, no se puede hacer un estudio. Entonces, esta es una desventaja, porque un paciente con un marcapasos sí se puede hacer un estudio de tomografía. Un paciente con una placa metálica sí se puede hacer un estudio de tomografía, pero resonancia magnética no. ¿Por qué? Porque si ustedes ingresan cualquier aparato electrónico a la sala, se los va a volar, o sea, se les va a arruinar. Se les va a arruinar literalmente por el equipo, por el imán. El imán puede dañar equipos electrónicos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ustedes cada vez que ingresen, cuando vayan a tratar ya con pacientes, tengan muchísimo cuidado de dejar la billetera y el celular afuera. ¿Por qué la billetera? Porque la billetera, si usted tiene una tarjeta de crédito o débito, se la va a borrar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Inclusive, antes de entrar a una sala, fíjense que un procedimiento parecido al que pasa cuando ustedes van a entrar a un banco. Cuando ustedes entran a un banco, hay un guardia con un detector de metales para registrar obviamente que no lleve un arma. Pasa lo mismo en la resonancia, solo que para registrar obviamente que no lleve ningún objeto metálico las personas que entran, tanto el paciente como el operador. Entonces, hay que tener, se manejan ciertas medidas para no ingresar, para que no ingresen objetos metálicos a la sala. Otra situación, a veces con los pacientes a veces con las personas que tienen tatuajes, y obviamente, bueno, creo que aquí pequé mucho de no pueden. En realidad, bueno, creo que exageré muchísimo aquí. En realidad sí pueden muchos pacientes, pero hay que saber de que algunos pacientes pueden presentar, digamos, cierta ortográficación en donde está el tatuaje. Vamos a ver, en vez de decir picazón, ¿cómo puedo decir? O molestia, vamos a poner molestia. Pero obviamente es una molestia leve.
que pueden Irritación llegar. sería. Sí, irritación, ardor, molestia. ¿Dónde está el tatuaje? Pero es precisamente porque hay algunas tintas, porque los tatuajes tienen, bueno, algunas tintas para tatuaje que tienen compuestos metálicos. Entonces esto, al momento que esos compuestos metálicos interactúen con el imán, obviamente la persona puede sentir cierta incomodidad en la parte del tatuaje. Entonces hay consideraciones. Esta consideración también se tiene que tomar en cuenta. Otra cosa, el costo de la resonancia magnética es súper elevado. Si la comparamos con la tomografía, muy elevado. Estamos hablando de que un estudio puede llegar a costar hasta 20.000 lempiras. Fíjense, entonces, obviamente, sabiendo la economía del pueblo hondureño, sabe muy bien de que no toda el sector de la población puede costearse una resonancia magnética. Entonces, otra consideración. Y finalmente, hay que tomar ciertas medidas de precaución por el campo magnético. Por ejemplo, el equipo, fíjense que está diseñado porque el campo magnético es tan intenso. Por ejemplo, ese campo magnético puede arrastrar un carro. Entonces, la sala está perfectamente diseñada para reducir el efecto del campo magnético en salas adyacentes. Inclusive también hay que proteger la sala. Hay que proteger la sala también, por ejemplo, de ondas electromagnéticas externas. Por ejemplo, ondas electromagnéticas del celular, ondas electromagnéticas de telecomunicaciones, de la televisión, de la radio, porque esas ondas electromagnéticas, si entran a la sala, me van a afectar muchísimo el estudio. Entonces hay que proteger la sala también con una pared de cobre. Entonces, aquí fíjense Jaula que de Faraday. Ajá, exactamente. Aquí las medidas cambian. Fíjense que siempre se mantienen ciertas medidas en las instalaciones. Por ejemplo, en lugar de estar utilizando una pared cromada, se utiliza una pared cubierta de cobre para crear una especie de jaula de Faraday en la sala. Entonces son consideraciones obviamente que se tienen que tomar en cuenta. Y listo, ya estamos aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos estamos claros aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? Excelente. Excelente. ¿Los demás? No le. Ok, estamos claros entonces. Perfecto. Vamos a ver quién acaba de ingresar. Me fijé yo que ingresaron varias personas en el curso de la hora. No, parece que no. Yo, pero ya rápido. Ah, Jason, ahí está. Listo, Jason, la vamos a anotar entonces. Y Gracias. Frander también ahí está. Listo. Entonces, nos vemos mañana todos. Nos volvemos a ver mañana. Vengan todos, por favor. Yo sé Disculpe, que... ingeniero, yo entré después porque me equivoqué de enlace, no me había fijado. Ah, ok. No, está bien, no hay problema. Perfecto, lo vamos a anotar ahorita en la lista. Listo. Los espero a todos mañana entonces. Vamos a discutir mañana asuntos importantes del equipo. Nos vemos todos mañana entonces. Pasen feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Hasta Feliz noche, gracias. Feliz